En esta noche el Señor quiere que yo les comparta la palabra bajo el tema la iglesia en medio de la tormenta. Y bueno, que el Señor sea hablando, porque solo Él conoce los tiempos y las necesidades de cada uno de nosotros. Solo Él conoce lo que va a pasar el día de mañana o lo que está pasando a alguien hoy, como el pastor estaba hablando en estos momentos acerca de la necesidad de uno de nuestros hermanos, una familia de la iglesia. Y Dios quiere hablar a su iglesia también, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Pero gloria a Dios que estamos viviendo estos tiempos. Y démosle gloria a Dios también que nosotros somos un país abierto al evangelio, y que a pesar que algunos quizás anduvieron en el mundo mucho tiempo, o otros no, Dios en su misericordia nos ha alumbrado con la luz del evangelio. Y tenemos la bendición de poder conocer a Cristo, cuando hay otros muchos que nunca han oído de Él. Pero en esta noche, hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 27. Vamos a leer un poquito, del versículo 18 al 38. Hechos 27, 18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida, una pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que quedemos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra y echaron la sonda y hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar con escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Y cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Padre, te damos gracias en esta noche. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú obrando en la mente y el corazón de tu iglesia, los que estamos presentes y los que están a la distancia, Señor.
porque tú conoces la necesidad de cada uno, Padre. Pero aquí estamos delante de tu presencia. Que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de este tiempo y que seas tú, Señor, obrando para bien en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia en medio de la tormenta. ¿Qué es una tormenta? Una tormenta es una tempestad de corta duración y especialmente violenta, como lo que estaba describiendo el pastor hace un momento. Esos vientos fuertes, esa lluvia recia, eso es en tierra. En el mar se levantan tempestades con vientos fuertes también, pero dice que es de corta duración, pero es violenta. Todos los cristianos, hermanos, en la vida pasamos por tormentas, las cuales son causadas por diferentes factores. Muchos hemos pasado por varios tipos de tormentas. Hay tormentas que pueden ser sociales, hay tormentas políticas que se dan en los países, tormentas financieras, tormentas, hermanos, morales en nuestra persona, físicas, espirituales. Y hay crisis en todas partes. No estamos exentos, hermanos, de poder entrar en una crisis en cualquier área de nuestras vidas. Las tormentas se dan en el mar como se dan en la tierra. Así también, hermanos, las pruebas o dificultades, las tormentas en la vida se pueden dar, ya sea personales, en cualquier área de nuestra vida, puedas llegar a ser tocadas. Y eso, hermano, es importante que la iglesia lo sepa, porque Dios quiere que nuestra mirada no se desvíe del blanco perfecto que es Jesucristo. ¿Por qué llegan las tormentas? ¿Por qué llegan? Bueno, muchas veces las tormentas son provocadas por el diablo, pero el ser humano y aún el Hijo de Dios trata de culpar al diablo por todas las cosas, pero no solamente por obra de Satanás vienen las tormentas o los problemas a su vida o a mi vida. Es verdad que la Biblia dice en San Juan 10:10 que el ladrón solo vino para matar, hurtar y destruir. Y eso, hermanos, es cierto y lo vemos día a día. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir al ser humano, porque no quiere que gocemos, hermanos, de lo que él ya gozó, el estar en la presencia misma de un Dios vivo y poderle ver cara a cara, porque esa es nuestra esperanza viva, el poder estar delante del Señor un día. Hay tormentas, hermanas, que son provocadas por nosotros mismos. Hay situaciones en la vida que nosotros mismos las provocamos por nuestras desobediencias, por nuestros descuidos. Tenemos el ejemplo del profeta Jonás. El profeta Jonás fue enviado por Dios a predicar a Nínive con un propósito específico, porque Dios quería salvación de gran pueblo. ¿Pero qué hizo Jonás? Huyó de sus responsabilidades, huyó del mandato de Dios, huyó, hermanos, creyendo que de Dios se puede escapar alguien, o que de la mirada de Dios estamos ocultos en esta vida. Cuando dice el Señor, hermanos, que Él tiene puesto sobre nosotros sus ojos, que Él mira y examina de los cielos a los hombres, que Él está en todo lugar, que nada hay oculto que no pueda ser manifiesto delante de su presencia. Pero Jonás huyó creyendo que podía esconderse de Dios. Pero entonces, muchas veces esas situaciones en la vida vienen para corrección y disciplina de cada uno de nosotros, por situaciones que nosotros sabemos que hemos huido de nuestra responsabilidad. Así como el profeta Jonás. Estar fuera de la voluntad de Dios es un descenso. Y eso trae, hermanos, pruebas, dificultades, que muchas veces nosotros decimos el diablo, pero no, somos nosotros mismos los que hemos provocado, y las consecuencias de eso las podemos estar viviendo. Hay otras tormentas, hermanos, o problemas que pueden venir a nuestra vida y que Dios las permite con un propósito, y es para gloriarse Él y para que nuestra fe crezca. Hay enfermedades que llegan, que pueden ser, hermanos, a veces llegan enfermedades por el pecado a una persona, pero hay enfermedades que llegan
para que nuestra fe sea aprobada y para que Dios se glorifique. Y la Biblia dice, hermanos, un caso tan maravilloso que a Jesús le dijeron: Señor, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Será que pecaron sus padres o que pecó él? Y Jesús le dijo: ninguno de los dos. No pecaron sus padres ni pecó él, sino que esta enfermedad es para gloria de Dios. Y Dios, hermanos, se quiere glorificar en medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, en medio de tu economía, en medio de esos problemas familiares que puedan haber, en medio, hermanos, de situaciones morales que puedas estar viviendo, en medio de la debilidad que pueda llegar a tu vida. Dios quiere glorificarse. En cualquier circunstancia por la que haya llegado la tormenta, Dios quiere glorificarse. Imagínense, Pablo en esta oportunidad, él va rumbo a Roma. Y este era un propósito ya definido para él, porque el Espíritu Santo le había encomendado y le había dicho, aunque le advertían por todos lugares que allá iba a morir, que en Jerusalén lo iban a tomar prisionero y que iba a morir probablemente. Le decían por todas partes, pero él decía: el Señor me ha dicho que yo tengo que llegar a Roma. Y ese era el propósito de Pablo, y iba en esa nave prisionero, iba como uno de los presos más allí. Pero algo importante en la vida de Pablo, que a pesar de que era un prisionero físicamente, era un liberto espiritual. Y además de eso, tenía comunión con Dios. Algo que hablaba el pastor el domingo es que el Salmo 91 no es un amuleto. El Salmo 91 es de ser entendido para aquel que tiene una relación personal con Cristo, una relación íntima con Dios, porque dice el Señor que a los suyos dará a conocer las cosas venideras, a los suyos les avisará de las cosas que van a suceder. Pero si usted y yo no tenemos comunión con Dios, si solo somos personas que profesan una religión o un momento, entonces nos vamos a afligir como se afligieron estos que iban aquí. Aquí vamos a ver dos ejemplos de aquel que está confiando en Dios y de aquellos que no están confiando en Dios. Dice que ellos partieron y él les aconsejó que no partieran, porque Dios ya le había avisado lo que iba por venir. Pero no hicieron caso, sino que vieron el tiempo bueno y comenzaron el viaje. Muchas veces a nosotros se nos advierte. Cada día que usted y yo leemos la palabra, o cuando se viene a los cultos y se oyen estos mensajes, se oye cualquier mensaje que se predique la palabra de Dios, algo tiene para cada uno de nosotros. Y sabe, muchas veces se nos está repitiendo. ¿Usted cree, hermanos, que el estar en ayuno y oración es algo inventado por las autoridades de esta iglesia? No. ¿Usted cree que es por forzarlos a que guardemos la línea? No. Es porque la necesidad y los tiempos solo Dios los conoce. Y quiere que estemos preparados por cualquier cosa que vaya a acontecer, ya sea personalmente, ya sea en la familia o ya sea en nuestra nación. Cristo pronto viene. Cristo pronto viene, hermanos. Sabe que el ayunar y el orar fortalece nuestras vidas, pero muchas veces nos afanamos tanto en diferentes situaciones, ya sea de trabajo, estudios, familia, en diferentes cosas, que el día se nos va y nos acostamos tan cansados y amanecemos y seguimos una rutina. Pero sabe, estamos como Marta afanados y turbados. Pero Jesús le dijo: María ha escogido la mejor parte y no se le será quitada. Usted y yo hemos escogido la mejor parte en esta noche y no lo va a ser quitada. Ellos iban en el barco. La tormenta comenzó a azotar. De repente se levantaron vientos. De repente, hermanos, comenzó una aflicción para todos los que iban en ese barco.
Pero Pablo estaba tranquilo porque sabía en quién había confiado. Pero ¿cuáles son nuestras actitudes frente a las tormentas? ¿Cuáles son las realidades en la tormenta? ¿Sabe que una tormenta prueba la naturaleza de nuestra fe? Porque la fe, hermanos, Hebreos dice que es la certeza de los que se espera y la convicción de lo que no se ve, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que saber que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y hermanos, las realidades en la tormenta es que se prueba la naturaleza de nuestra fe. Porque muchos pueden decir, yo tengo fe, pero a la hora de la prueba dan un paso atrás. Ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren orar, ya no quieren leer la Biblia, se enojan hasta con los hermanos y culpan hasta a Dios por las cosas que les pueden estar sucediendo. Pero la realidad de la tormenta es probar su fe en que usted sabe que nuestro Dios, el Dios a quien nosotros adoramos, dice la palabra de Dios, hermanos, que Él llama las cosas que no son como si fuesen y da vida a los muertos. Y cuando usted, hermanos, tiene esa seguridad en su corazón, esa convicción, porque convicción, hermanos, no es lo mismo que solo tener, sí, yo creo, decirlo de boca, sino tener la plena seguridad que pase lo que pase, usted tiene la seguridad de su salvación y de quién ha creído. Las pruebas, hermanos, o las tormentas de la vida prueban las realidades, prueban la naturaleza de nuestra fe. Porque cada prueba, hermanos, o dificultad que llegue a nosotros va a ser con un propósito. Y ese propósito para con Dios es fortalecer nuestra fe. Porque sin esa fe es imposible agradar a Dios. Muchos queremos milagros, muchos queremos sanidades, muchos queremos un bienestar financiero. Pero ¿cuántos de aquí están pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuántos de aquí estamos pidiendo dones para poder servir y trabajar al Señor? Porque solo pedimos cosas materiales y queremos que Dios nos saque de las dificultades, pero no tenemos esa comunión íntima con el Señor para saber cuál es, hasta dónde nos quiere Dios llevar a cada uno de nosotros. La naturaleza de nuestra fe es probada a través de las tormentas de la vida. Pero Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y esa es la confianza que cada uno de nosotros debe tener. Yo no sé cuál es la situación en su vida, en su hogar, en su familia, con sus vecinos o con su familia lejana o cercana, o las cosas que están sucediendo aquí en la iglesia. Muchas veces ni nos damos cuenta si el pastor a veces no lo dice desde aquí. Pero sabe que Dios tiene orando esta iglesia los unos por los otros porque somos una familia. No se ora, hermanos, solo por los que están sentados acá, se ora por los que no vienen, se ora por los vecinos, se oran por los que viven lejos y los que están cerca, se ora por los que oyen a través de los medios. Se ora por todos, hermanos, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Porque Dios quiere bendecir, hermanos, a su pueblo en medio de esta época, de estos tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Sabe? Debemos de alegrarnos, porque en este tiempo tan convulsionado que estamos viviendo, estamos viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo letra a letra, y eso debería alegrarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos asegura que el que prometió es fiel para con nosotros y que Él no miente, y que cada una de las promesas que Él ha dado en su palabra las va a cumplir para usted y para mí. Así como, hermanos, está escrito de todo lo que va a sobrevenir a este mundo, también sobre usted y sobre mí vendrán las bendiciones de parte de Dios. Pero debemos de tener esa fe en medio de las circunstancias difíciles. Por eso el salmista decía, hermanos, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Por qué? Bendecir a Dios en todo tiempo, hermanos, no es fácil.
Pero sabe que cuando usted comienza a alabar a Dios, cuando usted comienza a bendecir a Dios, cuando usted entiende que el propósito de su vida está en las manos de Dios, usted se goza porque sabe que nada le sucederá, hermanos, que no esté permitido por Dios, y que su confianza segura está en Él, que su vida está escondida en Él. ¿Sabe algo que le dijo el apóstol Pablo a estos hombres aquí? Ni un cabello de sus cabezas, ni un cabello de sus cabezas va a caer, ningún cabello va a perecer, porque Dios me lo ha prometido, y yo sé que el que promete es fiel. Dios es fiel. ¿Qué le ha prometido Dios a usted? Créale, porque Dios es fiel. ¿Cuál es la fuerza? Las tormentas en la vida, miran cuál es la fuerza de nuestro compromiso para con Dios. Porque nosotros tenemos un compromiso para con Él. Cuando nosotros venimos a Él, tomamos ese compromiso como la novia. Tomamos ese compromiso como su cuerpo, de amarle. Cantaba la alabanza allí, ¿verdad? Ese es mi deseo, honrarte, amarte. ¿Pero lo estamos haciendo o solo lo estamos cantando? Porque a veces ni cantarlo tampoco. Porque no es solo de palabras, sino de hechos. Y eso es real. Muchas veces me lo han dicho a mí, no es solo de palabras, sino de hechos. Y realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Muchas veces nos sentimos derrotados y sentimos que Dios no nos contesta. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es mi compromiso con el Señor? Dios no quiere tenerlo a usted y a mí a la fuerza sentado. Yo creo que ninguno está a la fuerza sentado aquí en esta noche. Pero muchas veces lo hacemos un hábito. El venir, el ir, y lo convertimos en una rutina. Pero el evangelio no es rutina. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios, hermanos. Eso es el evangelio. No es una rutina. Es poder de Dios que transforma vidas. Es poder de Dios, hermanos, que sana a los enfermos. Es poder de Dios que trae salvación. Es poder de Dios que trae libertad al cautivo. Es poder de Dios que restaura vidas, que restaura hogares. Es poder de Dios, hermanos, que nos levanta cuando ya no tenemos más fuerzas. Es poder de Dios que nos da la mano cuando sentimos que ya estamos hundiéndonos. ¿Por qué? Porque sus promesas son fieles. Las tormentas, hermanos, en la vida, miran cuál es nuestro nivel de madurez también. Porque Dios nos ha llamado a crecer, no a quedarnos niños espirituales, que con cualquier cosita nos ofendemos, nos dolemos y ya no queremos seguir caminando, sino la madurez espiritual. Y la madurez espiritual no se mide por cuántas veces usted viene a la iglesia, que es importante, y el Señor me ha estado hablando mucho a través del pastor el domingo, porque Dios quiere, y bueno, y la Biblia dice, ¿verdad? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que viendo los tiempos que estamos viviendo, estar más atentos y más pegaditos al Señor. Hermanos, la madurez se mide por el fruto del Espíritu que nosotros demos o que tengamos en nosotros. Amor. ¿Tiene usted amor? Porque si usted tiene amor, va a colaborar con esta familia que está necesitada. Porque ese es un fruto del Espíritu. El amor. Amor, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Imagínense, hermanos, tenemos esos frutos porque Dios quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y Él nos mostró todo esto: amor, bondad, mansedumbre. Bueno, ¿qué tan maduros somos en el Señor? El Señor Jesús dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Y Dios quiere que estemos pegaditos a Él. ¿Cómo manejamos nuestra mente, hermanos? Nuestros pensamientos en el momento de las pruebas.
Cuando uno está pasando una situación difícil, le pasaba a los que le pasó en este barco. Dice que siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, dice el versículo 19. Cuando estamos en crisis, a veces queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que vamos a salir y con nuestras manos tratamos, con nuestras fuerzas tratamos de ver cómo hacemos. Pero hermanos, hay situaciones en las que solo Dios puede obrar. Hay situaciones en las que solo Dios puede glorificarse. Esta gente comenzó a tirar todo al agua con sus manos, tratando de hacer menos pesado el barco, pero ni aún así la tempestad arreciaba más. Porque hermanos, cuando hay un propósito de Dios para nuestras vidas, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra en usted y en mí la va a perfeccionar. Y van a pasar situaciones difíciles porque el Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo ya vencí al mundo. En el mundo, hermanos, vamos a pasar diferentes cosas. Van a pasar, yo no sé qué está pasando usted en su casa, en su hogar, o qué está sucediendo aquí en la iglesia. Pero hay una cosa que sí sé, que el Señor ha dicho, hermanos, que aunque usted pase por las aguas no te anegarán, que aunque pases por el fuego no arderá en ti. ¿Por qué? Porque el Señor te sostendrá siempre de su mano. Él es fiel. Pero el Señor quiere, hermanos, que nuestra mente también esté unida a la de Él. Cuando pasan dificultades, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas, nuestra mente se turba. Solo lloramos y nos dicen las cosas, pero nosotros no vemos más allá. No captamos porque estamos nuestra mente turbada. Pero sabe, en los profetas dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y eso es lo que tenía Pablo. Y eso es lo que tenía Pedro cuando estaba allí encarcelado, amarrado con cadenas y esos guardias. Estaba dormido. ¿Por qué? Porque estaba confiando que el que lo había llamado a predicar, el que lo había salvado, se llamaba Cristo, y él tenía el control de su vida y en sus manos estaban los tiempos de su vida. Y nadie los puede arrebatar de la mano de Dios, hermanos. Por eso Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Pero para perseverar en ese pensamiento es que usted está lleno de esas promesas. A veces cuando tenemos problemas leemos la Biblia pero no le hallamos sabor. Tratamos de orar pero no podemos, nos hincamos, nos levantamos, nos hincamos, nos levantamos. Por eso es importante orar antes, como decía el pastor. Por eso es importante ayunar antes. ¿Para qué? Para estar fortalecidos en el momento de la prueba. Y cuando haya pasado todo, dice, estar firmes. Hermanos, esta gente estaba turbada, arrojaban todo. Dice que habían dejado de comer porque no aparecía ni sol ni estrellas. Y en el mar es necesario las estrellas para guiarse más en ese tiempo. Hoy hay más cosas, radares y todas esas cosas. Pero en ese tiempo se guiaban por las estrellas. Y no había ni sol ni estrella. Y cuando usted está en problemado, hermanos, no ve nada. Todo lo ve oscuro. Todo lo ve que todo va a perecer. Pero hay una esperanza que el que le ha llamado a usted le ha dicho, no temas. Porque yo te voy a sacar de todo eso. Y no solamente a ti, sino que los que están contigo van a salir en victoria también. Los que están contigo van a levantar estandarte también. Porque esa es la promesa de Dios. Y Pablo dice que él les decía, tengan ánimo. Hubieran hecho caso, pero como no hicieron caso, estamos pasando esto, pero tengan ánimo. Que las cosas pasan. Las cosas pasan y si estamos agarrados de la mano de Dios, pues Él va a cumplir su propósito. Dice que les decía, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Quién está con usted? El Espíritu Santo mora en usted y con usted. El Espíritu Santo desde que nosotros creímos está con nosotros. Y dice que Él es nuestro amigo,
que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra ayuda. Y en momentos de angustia y tribulación, cuando no hay palabras en nosotros, porque a veces, hermano, no salen las palabras, no podemos expresar nada, sino que solo estamos allí, nos postramos delante del Señor y le decimos: aquí estoy, Señor, no tengo palabras, solo lloramos. Pero sabe una cosa, que el Espíritu Santo que mora en usted y en mí comienza a interceder por nosotros con gemidos indecibles, que nosotros no entendemos, pero que Dios sí entiende y que sabe cuál es la intención del Espíritu, hermanos, y que la intención de Dios para con usted y para mí es para bendición, hermanos. La propósito de Dios para usted y para mí es para prosperidad, es para levantarlo, es para sanarlo, es para liberarlo, es para sacarlo de esa situación en que usted se encuentra. El ángel del Dios a quien soy y a quien sirvo ha estado conmigo. El Espíritu Santo está en medio de la iglesia, y cuando la iglesia está atravesando por situaciones difíciles, cuando su familia está atravesando por situaciones difíciles, acuérdese que la presencia de Dios está en su casa. Acuérdese que la presencia de Dios se mueve en este lugar, y Dios, hermanos, no miente. Él le dará fuerza en el día de la prueba. Él lo sacará en victoria en el día de la dificultad. Pablo, no temas. Iglesia, no temas. Es necesario que comparezcas ante este mundo. Iglesia, no temas, porque Dios tiene un propósito para ti, y el propósito de Dios es proclamar el evangelio de salvación. Ese es el propósito suyo y mío, que no nos quedemos callados durante estos años, estos 2 años que van. Muchas veces la iglesia ha quedado callada. Aunque esta iglesia ha estado predicando y este mensaje está yendo por muchos lugares, pero muchas veces no le hablamos a la familia, no le hablamos a los vecinos. Hablamos solo para contarle mis problemas. Ay, si yo estoy peor que usted. No, cuando Dios nos ha llamado a proclamar bendición y vida, cuando Dios nos ha mandado que cuando veamos a alguien le proclamemos bendición y vida, y no cosas que no edifican, sino que proclamemos que tenemos un Cristo poderoso. El Dios, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. No temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido a tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios te ha concedido a los tuyos, pero llama las cosas llama las cosas que no son como si fuesen. Aunque tú no lo veas, sigue proclamando. El pastor dice que él ha leído el libro del pastor Cholo de la 4ª dimensión. En ese libro hay una historia sobre una mujer que tenía una hija que se había metido en la prostitución. Y dice el libro, ¿verdad?, que el pastor le dice a esta hermana de la iglesia: hermana, no siga viendo a su hija como una prostituta, sino véala lavada por la sangre de Cristo. Véala bajo la cruz, porque cuando usted confiesa con su boca lo que Dios puede hacer, Él lo estará haciendo en la vida de aquel que necesita. No vea a ese esposo borracho o con algún vicio, o si no tiene vicios pero tiene otras cosas. Véalo lavado con la sangre de Cristo. Vea a ese hijo convertido. Vea a ese padre, esa madre restaurada. Vea a su familia en victoria realmente. Para tener victoria hay que pasar antes por una prueba. Hay que pasar antes por la guerra. Pero Dios es el que ya le dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea las cosas que no son como si fuesen. Proclámelo con su boca. Proclámelo y créalo. No crea que solo por estar diciendo yo lo veo transformado, yo lo veo transformado. No, crea en aquel que lo puede hacer. No es solo de repetirlo. Créalo en aquel que lo puede hacer, y el que comienza la obra la perfeccionará, y verá cómo Dios actúa. Pablo aquí, Dios le dijo que los que iban con él no iban a perecer. Y ya eran 14 noches. ¿Cuán larga está siendo tu prueba? ¿Cuán larga? Aunque dice aquí que las tormentas son de corta duración, aunque son violentas, en un momento van a terminar y vas a ver la victoria que Dios tiene para ti.
14 días y no habían comido. Y Pablo les dice, agarren ánimo, coman, porque nadie va a perecer. Coman, le dijo, por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Coman. Lee la palabra. Hazte de las promesas de Dios. Haga las suyas, porque en el momento de la prueba se va a recordar de ellas. Pero si usted no ha comido palabra de Dios, en el momento de la prueba no, solo va a llorar. Pero cuando usted come palabra de Dios y se siente temeroso, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque se levanten contra mí los malignos para comer mis carnes. ¿En quién hemos confiado? Hemos confiado en un Dios vivo. Ellos tropezarán y caerán, pero nosotros nos mantendremos en pie, porque Él es el que nos sostiene. Coman por su salud. Mire, el que no come se desnutre, pierde fuerzas. Y si usted no se alimenta de la palabra, se desnutre. Y aunque esté gordito por fuera físicamente, pero no tiene fuerzas espirituales para enfrentar las batallas. Coma por su salud. Y habiendo dicho esto, dice, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Coma y dé gracias. Coma y dé gracias. Hágase las promesas y comience a alabar a Dios. Hágase de las promesas y comience a declarar bendición. Hágase de las promesas y comience a dar gracias por lo que usted ya recibió por la fe. Hágase de las promesas y comparta con los demás lo que Dios le está dando a usted. Comparta con los demás así como lo hizo el apóstol este alimento. ¿Por qué? Porque aquí tomaron fuerzas todos. Aquí tomaron fuerzas. Y dice que tomaron fuerzas. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Me imagino que ahí estaba el doctor Lucas también, porque es el escritor de los Hechos, y dice, ahí estaba. Éramos, dice. Éramos. Estaba presencial ahí también Lucas. Entonces, hermanos, Dios quiere glorificarse en medio de las tormentas. Él en las tormentas prueba cómo estamos. Nos permite ser restaurados en medio de esa situación porque buscamos ayuda. Cuando estamos en problemas buscamos ayuda y sabemos que solo Él nos puede ayudar. Crecemos en obediencia. Nos hace fructíferos. ¿Por qué? Porque comenzamos a dar fruto abundante, porque comenzamos a venir a la iglesia más seguido, comenzamos a orar, comenzamos a ayunar, comenzamos a leer, porque de otra forma a veces cuando no hay pruebas nos olvidamos y nos vamos y todo bien, vivamos ahí tranquilamente, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero no, Dios quiere acercarnos a Él. Y por eso vienen muchas veces estas pruebas. Nos induce a glorificar a Dios. Crecemos, entregamos el control a Jesús. Y eso es una decisión. Obedecemos y aumenta nuestra fe. En las tormentas no hay que luchar con nuestras propias fuerzas. Aunque a veces se pierdan las esperanzas, Dios nos da buen ánimo para que nosotros sigamos adelante. Hay que seguir procesos sin desesperarse, porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Pablo tenía que llegar hasta Roma y antes de eso llegaron a la isla de Malta. ¿Y qué iban a hacer ahí? Dios hizo milagros y prodigios en la isla de Malta, porque Dios conoce dónde está la necesidad. Usted no sabe esa enfermedad, ese problema financiero, ese problema familiar, cómo Dios lo va a usar a usted como canal de bendición para otro, para que usted dé testimonio de lo poderoso que es nuestro Dios. En las pruebas hay que alabar a Dios, hermanos, y dar gracias.
aunque la respuesta a veces sea contraria a la que nosotros queremos. Mi papá murió de insuficiencia renal crónica. Tenía 55 años cuando murió. Y yo le pedí mucho a Dios. Ayuné mucho. Y creía verdaderamente que para Dios no hay nada imposible, porque he oído testimonios verídicos de que Dios pone órganos nuevos. Y yo lo creo que Dios los pone. Pero mi papá murió. Pero yo, en ese momento, el Señor me hizo entender que la voluntad de Dios era esa. ¿Por qué? Porque en el momento que mi papá murió, él estaba 100% bien con el Señor. Y él fue salvo. Y eso es mejor que cualquier cosa. Porque más adelante yo no sé si mi papá se hubiera apartado del Señor. Pero en ese momento, él estaba 100% bien con el Señor. Y yo me glorío en eso. Me glorío en Cristo. ¿Por qué? Porque mi papá fue salvo. Muchas veces quizás usted no reciba la respuesta que está esperando, pero algo sí es cierto, que lo que Dios permite en su vida siempre va a ser para bien de nosotros, para glorificarse y para que nuestras vidas estén en victoria. El apóstol Pablo le decía: Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces los procesos duran más unos que otros, pero una cosa es cierta: el Señor está con nosotros como poderoso gigante para pelear nuestras batallas y para sacarnos en victoria. Iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles, pero esta solo es la catapulta para que haya un avivamiento en el mundo, porque Cristo está a las puertas. No te quedes, no desmayes, no mires atrás, no te dejes llevar por cualquier circunstancia que estés pasando hoy. Mira al blanco perfecto que es Cristo, porque el que tiene puesta su mirada en Cristo no será avergonzado, seguirá en victoria. A pesar de las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando, porque un día verá a aquel que le prometió que vendría, y ese que viene por un poquito de tiempo no tardará. Él viene pronto, hermanos, y su galardón con él para recompensar a cada uno según sea su obra. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para la gloria de Dios. Si usted alaba al Señor, alábele de todo corazón. No se quede callado, porque las maravillas de Dios son grandes para nuestra vida. Si usted le sirve al Señor en cualquier área, glorifique a Dios y hágalo con contentamiento, porque el que le llamó no lo dejará sin recompensa. Dios, hermanos, el Dios a quien nosotros servimos, nos ha dado promesas fieles y Él no miente. Lo que Dios le ha prometido lo va a cumplir. Creámosle a Él. ¿Qué circunstancia está pasando hoy usted en esta noche? Yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Quizás ni su propia familia sabe lo que usted vive por dentro, pero Dios sí lo sabe, porque Él está con usted. Su Espíritu Santo mora en usted. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él está con nosotros, iglesia. Y a pesar que vengan ríos y soplen vientos, tu casa no va a caer, porque está fundada sobre la roca que se llama Cristo Jesús. El Señor me le bendiga en esta noche, hermanos. Gloria a Dios.